activa dentro del sector minero nacional e internacional. Esto mediante la fomentación de eventos, de conferencias, cursos y actividades como la que hemos venido realizando en esta tarde. Dentro de los beneficios de ser miembros del capítulo estudiantil está el tener acceso a la biblioteca digital minera más grande, el de obtener certificados por cursos y seminarios desarrollados por el capítulo estudiantil totalmente gratis. Además, el capítulo estudiantil tiene varios convenios con organizaciones e instituciones que garantizan la calidad de las actividades y ofrecen descuentos en diferentes cursos, en diferentes seminarios, por ser miembros del capítulo estudiantil. Otro de los beneficios que cabe mencionar es la participación internacional que han tenido varios de nuestros compañeros al representarnos en cursos, congresos a nivel internacional. Les dejamos nuestras redes sociales donde nos pueden seguir y mantenerse siempre informados de las actividades y programas que vamos realizando a lo largo de todo el año. Además, también les dejamos nuestros informes de contacto en el caso de que quieran pertenecer y necesiten mayor información, quieran pertenecer al capítulo estudiantil, Universidad Central, pues aquí en la pantalla tienen nuestros números de contacto y nosotros les otorgaremos la información necesaria. Continuamos con el evento. Les recordamos que sus preguntas podrán ser realizadas durante toda la exposición mediante la sección de preguntas y respuestas del chat. Además, deben estar muy atentos para poder realizar la parte práctica del seminario o del curso. El tema a tratarse es los procedimientos para el otorgamiento de concesiones mineras en el Ecuador por parte de la doctora Nora Yepes. La doctora es licenciada en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas, abogada, doctora en Jurisprudencia, magíster en Derecho Ambiental, tiene maestría en Derecho Administrativo en la Universidad Técnica Particular de Loja, se encuentra cursando la maestría de Derecho Minero en Perú. Dentro de la experiencia laboral, se ha desempeñado en el Instituto Ecuatoriano de Minería, Dirección Regional de Minería de Pichincha, Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos, Ministerio de Energía y Minas, Dirección Nacional de Minería, Agencia de Regulación y Control Minero, Unidad de Áridos y Pétreos del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Es actual docente de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleo y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador. Ha participado en cursos y seminarios en Ecuador, Argentina, Panamá. También ha tenido participación como expositora, tanto ha sido delegada de las instituciones mineras, como también ha sido delegada docente en varias actividades mineroambientales. Realiza además actividad de libre ejercicio profesional, siendo asesora de titulares y empresas mineras, además de abogada litigante en el ámbito minero ambiental. Agradecemos su presencia, doctora. Adelante, tiene la palabra. Buenas tardes con todos los señores estudiantes y asistentes a este curso, ¿no? Primeramente, agradeciendo a los organizadores del evento, ¿no? Por haberme considerado, y de mi parte también colaborar con ustedes, ¿no? En la difusión del
modesto conocimiento que tengo respecto de especialmente del tema que se va a impartir en esta tarde, ¿no? Voy a proceder a hacer una presentación, ¿no? Yo he escogido los temas que les voy a dar a conocer a ustedes de manera que sea entendible y sobre todo de que sea práctico, ¿no? Que les sirva a ustedes ya en muchos de los casos futuros profesionales y de pronto contemos con profesionales que les va a servir mucho para la aplicación ya en la práctica, ¿no? También tomando en consideración a los asistentes, ¿no? Todos tenemos nuestros tiempos, pero miren, no es lo mismo escuchar un curso, ¿no? Que de pronto escuchar la transmisión por otro compañero. Aquí vamos a dar los tips, ¿no? Más importantes para que ustedes apliquen ya de manera práctica lo que es un tema tan importante conocer como es los procedimientos para conseguir u obtener títulos mineros de las concesiones mineras, ¿no? Entonces, de igual manera, ¿no? Me gustaría mucho que ustedes compartan y hacer las preguntas para que no se queden, ¿no? Con las dudas, porque usted se puede dirigir, ¿no? Ahorita con los instructivos que contamos, ¿no? A nivel de las entidades que los han emitido, pero otra cosa es ya ponerlos en práctica, ¿no? Entonces, por favor, voy a tratar de que la clase no sea aburrida, ¿no? Y las preguntas, eso sí quiero, por favor, que me las hagan para que no se queden con las dudas. Entonces, por favor, si me ayuda, ya puedo compartir las diapositivas. Sí, doctora, ya puede compartir. Ya. Muchas gracias. Por favor, si me pueden decir. Sí, doctora, ya se puede observar. Continúe. Ya. Bueno, entonces, en este sentido, vamos a iniciar, a ver si le puedo. Listo. ¿Cuál es el contenido que voy a exponer en este curso, ¿no? Entonces, voy a hacer una exposición básica sobre la base legal que aplica al otorgamiento de concesiones mineras. Fundamentalmente, conocer las competencias, ¿no? De las autoridades correspondientes. Varias disposiciones generales que hay que conocer y obviamente vamos a hacer una pequeña revisión práctica de los formularios, ¿no? Y requisitos que se deben presentar para el procedimiento de otorgamiento. Entonces, vamos, los instructivos vamos a ver, ¿no? Las normas emitidas por las entidades correspondientes, ¿no? Y que fundamentalmente van a ser las normas que se encuentran contenidas en los instructivos. Pero, asimismo, para la elaboración de los instructivos, ¿no? Se tienen que considerar las normas, ¿no? Aplicables, como ustedes ya conocen también, siempre respetando la jerarquía de las normas que se encuentran establecidas en la Constitución de la República, ¿no? Cuando daba las clases de legislación minera, ¿no? Siempre hacía énfasis la pirámide de Kelsen o la pirámide de aplicación de la jerarquía de las normas. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar aplicando esta pirámide, ¿no? Entonces, de igual manera, ahorita vamos a hacer un recordatorio, ¿no? De cómo se va a aplicar estas normas. Entonces, repito, este instructivo contiene normas tomadas de la Constitución de la República, del Código Orgánico del Ambiente, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, de la Ley de Minería, Reglamento General de la Ley de Minería, Reglamento de los regímenes especiales de pequeña minería y minería artesanal, las ordenanzas
y finalmente los instructivos. En este sentido, un recordatorio, ¿no?, del artículo 425 de la Constitución de la República, en donde nos establece la aplicación de la jerarquía de las normas. Y miren, teníamos, ¿no?, de manera en la cúspide la Constitución de la República y de manera de menor jerarquía las distintas disposiciones enmarcadas en los convenios internacionales, en las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales u ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y resoluciones. Y miren, ya casi en la base de la pirámide vamos a encontrar lo que son los actos o demás u otras decisiones de los poderes públicos. Entonces, dentro de estas normas, ¿no?, que se encuentran en la base de la pirámide, se encuentran los instructivos, que son materia de este curso, ¿no? Hay un tema muy importante que quería recalcar. El día martes salí a hacer una diligencia y de casualidad me encontré con un alumno que me parece que está aquí en el curso. Y a la vez nos encontramos con un profesional, ¿no?, en donde le participamos por la conversación que tuvimos, que se iba a dar este curso, esta charla, ¿no? A lo que él, siendo un profesional con años de experiencia, supo manifestarme. Dice, pero ¿cómo va a dar ese curso si ya se va a derogar el instructivo? ¿No? Entonces, miren, ¿no?, bueno, las críticas que no son beneficiosas también les sirven para uno prepararse. En este sentido, jóvenes, yo quiero recalcar un tema muy importante y por eso le inserté el tema de la jerarquía de las normas, ¿no? Entonces, como vamos a revisar un instructivo, no nos olvidemos que el instructivo nace de las normas de mayor jerarquía, como es la Constitución, vuelvo a insistir, ¿no?, la ley de minería, ¿no?, del reglamento, la ley de minería, ¿sí? Inclusive también tenemos aquí ordenanzas, ¿no? Entonces, así se vaya a reformar el instructivo, no va a cambiar en el fondo. ¿Por qué? Porque nace de las normas de mayor jerarquía, en especial de la ley de minería. ¿Sí? Entonces, mal dicho por el profesional, ¿no? El instructivo, sí, ya vamos a ver las reformas que ha sufrido, ¿no? Y tal vez hoy también va a sufrir otra reforma, pero el fondo en sí no va a cambiar, ¿no? Y si es posible, y Dios mediante yo continúe, lo que vamos a hacer o deberíamos hacer es solo una actualización con las normas nuevas que se emitan, ¿no? Entonces, también recalcando que en caso de conflicto, ¿no?, que se susciten entre las normas, siempre se va a aplicar la norma de mayor jerarquía, ¿no? Entonces, si en los instructivos, ¿no?, encontráramos controversias o cosas que no nos caben al tema, siempre se va a aplicar la norma de mayor jerarquía, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no?, vamos a revisar, ¿no?, que contamos con un nuevo presidente de la República. Y en este sentido, ¿no?, apenas asumió al mandato, emitió el 5 de agosto del 2021 un decreto ejecutivo, ¿ya? En donde, si lo leemos, este decreto, lo analizamos, se considera que existe un apoyo hacia el sector y desarrollo, ¿no?, de las actividades mineras. En este sentido, ¿no?, he tomado están en la pantalla el artículo 13
de este decreto, ¿ya? ¿En dónde? ¿No? Haciendo énfasis a lo que les dije anteriormente, dispone, ¿no?, que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables, en el plazo de 3 meses contados a partir de la expedición de este decreto ejecutivo, modifique el instructivo de otorgamiento de concesiones mineras. Aquí parece hay un problema de redacción, ¿no? De concesiones minerales metálicos para el otorgamiento de concesiones mineras metálicas y áreas caducadas o que hayan sido devueltas o revertidas al Estado. Entonces, miren, ¿no? Esto es copia textual. No sé si hay una mala redacción en la persona que hizo el decreto o a lo mejor un error de tipeado, ¿no?, al realizarlo el decreto, ¿no? Pero esto es tomado del sistema legal aplicable en el Ecuador. Entonces dice, no se olviden, modificar el instructivo de otorgamiento de concesiones mineras para minerales metálicos, ¿no? Entonces, mire, inclusive dan el plazo de 3 meses, contando, ¿no?, el plazo, no se olviden, que cuenta el plazo todos los días, ¿no?, incluidos los fines de semana. Entonces, este plazo vencería el 5 de noviembre del 2021. Pero si lo leemos de manera general, este decreto, ¿no?, dispone la realización de varias diligencias, ¿no? Entonces, en este sentido, se debe preparar esta modificatoria del instructivo, pero obviamente, ¿no?, va a conocimiento del presidente de la República y él, en su contexto general de todas las diligencias que dispuso en este decreto ejecutivo, tomará las decisiones que sean del caso. Es decir, personalmente yo asumo que habrá un pronunciamiento aproximadamente, miren, esto es en noviembre, ya viene festivo diciembre, aproximadamente tendremos ya en enero, ¿no?, nuevas disposiciones respecto del sector minero. Pero, insisto, ¿no?, así se prepare la modificación de este instructivo, no va a variar en el fondo. ¿Por qué? Porque nace de la ley, porque nace de la Constitución y por lo tanto las reformas deberían estar enmarcadas a temas, ¿no?, que no varíen lo que ya dispone la normativa legal. Un poquito vamos al tema de lo que son los antecedentes de cómo nace el instructivo, ¿no?, de otorgamiento de las concesiones. Entonces, mire, y también por fechas, ¿no?, porque va en orden de fechas, ¿no? Entonces, en la Constitución de la República que fue emitida en el año 2008, ¿no?, con ustedes también ya habíamos revisado, determina que los recursos naturales no renovables son de propiedad del Estado, ¿no?, y pertenecen a su patrimonio. A la vez, ¿no?, el Estado ecuatoriano, por ser dueño de los recursos, tiene el derecho de administrarlos, regularlos, controlarlos, ¿no?, como a bien tuviere. En este sentido, se emite también la ley de minería, la ley de la materia, en donde se regula las condiciones para la explotación de estos recursos, ¿no? Y la ley de minería fue emitida el 29 de enero del 2009, ¿no? A continuación, no se olviden, ¿no?, que cada gobernante, ¿no?, puede tomar sus propias decisiones o puede tener sus propios objetivos, ¿no? Y en este sentido, dentro de las políticas que tomó el presidente de ese entonces, decidió, ¿no?, escindir del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables al Viceministerio de Minas y crea por primera vez en el Ecuador el Ministerio de Minería. Entonces, miren, ¿no?, esto fue
mediante decreto del 13 de febrero del 2015, ¿no? Entonces, se crea el Ministerio de Minería. Posterior, miren, a casi un año, el 1 de marzo del 2016, ¿no? O sea, a un año de lo que se crea el Ministerio de Minería, se emite el Acuerdo Ministerial 002, que contiene el instructivo para el otorgamiento de concesiones mineras para minerales metálicos. ¿Sí? Entonces, miren, posteriormente ya cambiaron también de gobernante, ¿no? Y en la presidencia del señor Lenín Moreno no tuvimos, ¿no?, directamente un pronunciamiento de políticas que apoyen al sector minero, ¿no? Entonces, también se evidenció esta falta de apoyo, ¿no?, y de políticas, ¿no?, mediante resolución 001 DE, que es Dirección Ejecutiva de la entonces ARCON, Agencia de Regulación y Control Minero, el 24 de enero del 2018 se produce el cierre del catastro minero, ¿sí? Es decir, ustedes conocen que desde el 24 de enero del 2018 no ha habido estos procesos de otorgamiento de concesiones mineras para ningún tipo de minerales, como también para ningún tipo de régimen, ¿no? Entonces, ¿por qué puse yo este tema de fechas, no? Para evidenciar que, miren, ¿no?, del 1 de marzo del 2016 al 24 de enero del 2018, solo han transcurrido 21 meses, ¿ya? Y en estos 21 meses, ¿no?, dice, de conformidad con la revisión del Plan Nacional de Desarrollo Minero, determina que se otorgaron 275 concesiones mineras en 21 meses, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto, no? Que desde la emisión de la Ley de Minería del año 2009, ¿no?, no estaba tan bien incentivada la inversión en la actividad minera, ¿no? Y se pedían concesiones, ¿no?, conforme los interesados, pero solamente en el régimen de minería artesanal y pequeña minería. Pero es a partir de la creación del Ministerio de Minería, en donde, ¿no?, se realiza una campaña, ¿no?, de publicidad para atraer la inversión y capitales, especialmente extranjeros, hacia el Ecuador, ¿no? Entonces, miren, en este espacio, ¿no?, en este tiempo del 2016 al 2018, que se otorgaron estas concesiones mineras, y aquí sí vamos a ver que hay un otorgamiento mayoritario de concesiones mineras, especialmente en gran número, ¿no?, en cuestión metálicos, y a escala, ¿no?, o bajo el régimen de mediana minería y de gran minería. Entonces, mire, información tomada del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no?, 275 concesiones mineras, pero de igual manera, fuente del Plan Nacional de Desarrollo Minero nos determina que es contradictorio, no parece que es el valor real, ¿no? Porque aquí, según la graficación, y sumamos, son más concesiones mineras. Entonces debe haber, no sé, de pronto un error de tipiado, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice en este gráfico? Que durante el periodo del año 2016 al 2019 se otorgaron, ¿no?, las concesiones mineras, y están divididas,
¿no? De acuerdo al régimen. Entonces, miren, en el año 2016, 2017, 2018, pero aquí debe ser hasta el 24 de enero del 2018 que se cerró el catastro minero, ¿no? También en el plan determina que estas 12 concesiones del año 2019, ¿no? Cuando ya estaba cerrado el catastro minero, no fueron otorgadas, sino que simplemente fueron cambios de regímenes, ¿no? Como tal como lo determina la ley, ¿no? Entonces, miren, esto era solo un ejemplo para que ustedes lo visualicen. Ahora sí, ¿no? Dicho estos antecedentes para un mejor entender, ¿no? Entonces ya sabemos cómo nació el instructivo para el otorgamiento de concesiones mineras, ¿no? Para minerales metálicos. Entonces, vamos ahora sí al tema de competencias. ¿Quién es la autoridad competente para otorgar concesiones mineras? Entonces, en este sentido, tenemos como institución, ¿no? minera el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, ¿no? Ustedes recordarán cuando estudiábamos en las competencias, ¿no? Tenía el ministerio varias atribuciones, ¿no? Pero para el caso, siempre les hacía mención lo establecido en el artículo 8 de la ley de minería, en donde en el literal F, ¿no? Era la competencia, digamos, la más importante, ¿no? Como era el otorgamiento, administración y caducidad de derechos mineros. Entonces, en este sentido, ratificamos, ¿no? Que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables tiene la competencia exclusiva para el otorgamiento y extinción de derechos mineros. ¿Ya? Y ya vamos a ver, ¿no? Hasta dónde actúa el ministerio y posteriormente delega las atribuciones a las distintas, de acuerdo, ¿no? Con el instructivo, se llamaban las subsecretarías zonales, ¿no? Pero como ya hubo reformas, ahora se denominan coordinaciones zonales de minería, ¿ya? Eso en cuanto al otorgamiento. Miren, entonces, pero no nos olvidemos, ¿no? Que también está dividido, ¿no? Los otorgamientos por minerales, ¿no? Entonces tenemos los no metálicos y los no metálicos, ¿no? No nos olvidemos. También existen el tema de los materiales de construcción o áridos y pétreos, pero ya saben que la competencia fue transferida a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, ¿no? Entonces, en este caso, por ahorita, estamos en la competencia del ministerio que tiene para los minerales metálicos y para los no metálicos. Más adelante nos vamos a referir respecto de los materiales de construcción, ¿no? También tengo que hacer énfasis que, y también corresponde que ustedes conozcan, ¿no? El tema del otorgamiento de los libres aprovechamientos de materiales de construcción para obra pública, ¿no? Que también es competencia del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, ¿ya? Entonces usted, ¿no? Conforme a lo que yo me estoy expresando, va a decir, ¿cómo? Los libres aprovechamientos son de materiales de construcción. Está diciendo que los materiales de construcción pasaron a competencia de los municipios. Entonces, ¿cómo es esto, no? Entonces, ¿qué significa, jóvenes? Materiales de construcción, competencia de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, ¿sí? Fueron transferidas, digamos, perdón, todas las competencias a los GAD municipales, con excepción, ¿no? Con excepción
de las competencias de lo que se refiere al catastro minero y al registro minero. Pero también no se olviden, ¿no?, que los municipios pueden otorgar las concesiones de materiales áridos y pétreos. Pero aquí se generaba un conflicto de competencias, ¿no? Y también a la vez un conflicto de intereses, porque no era dable que el municipio, ¿no?, que también era, el municipio puede, como institución pública, puede solicitar los libres aprovechamientos, ¿no? Entonces, no es dable que el mismo municipio se otorgue un libre aprovechamiento, ¿no? Entonces, en este sentido, también se quedó la competencia del otorgamiento de los libres aprovechamientos de materiales de construcción para obra pública bajo la responsabilidad y competencia del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, ¿no? Entonces, también usted, ¿no?, como profesional, puede ser contratado por alguna institución para que realice estos trámites de obtención de las autorizaciones para los libres aprovechamientos, que vamos a topar también rápidamente en las diapositivas a continuación, ¿no? Entonces, miren, ahora sí, vamos a la competencia, ¿no?, de la Agencia de Regulación, anteriormente, ¿no?, ARCOM, Agencia de Regulación y Control Minero, que nuevamente, dado a que se fusionó nuevamente, ¿no?, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables absorbió nuevamente al Ministerio de Hidrocarburos, al Ministerio de Minería y al Ministerio de Energías Renovables, ¿no? Entonces, se vuelve a hacer un solo, ¿ya? Entonces, al fusionarse estos ministerios, obviamente, ¿no?, le conlleva a que se fusionen las agencias de regulación y control. Entonces, con esta fusión, ¿no?, de la Agencia de Regulación y Control Minero, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, la Agencia de Regulación y Control de Energías Renovables, ¿no?, y tomó un nuevo nombre y ahora se denomina Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, ¿no? Unos les llaman LARCEN y otros le llaman ARC, ¿ya? Porque no está definido oficialmente, por eso que les digo que se escuchan los dos nombres de estas siglas, ¿no? Entonces, competencia de la Agencia de Regulación y Control, emitir los informes técnicos para que pueda el ministerio otorgar concesiones mineras, ¿ya? Entonces, dentro de los informes técnicos que emite la Agencia de Regulación y Control, se encuentra, ¿no?, el principal, el informe catastral, ¿no? No se olviden que ya enuncié que el catastro minero continúa siendo de responsabilidad de la Agencia de Regulación y Control, ¿no? Entonces, ellos emiten los informes catastrales. El informe legal, el informe económico y el informe técnico, ¿no? Entonces, estos 4 tipos de informes principales los emite la Agencia de Regulación, Control y Energía. Un poquito recordando, ¿no? El informe catastral, principalmente para verificar si el área solicitada no se superpone a otra concesión minera o a un área protegida, ¿no?, o en áreas áreas intangibles, ¿no? Entonces, el informe legal, ¿no?, principalmente revisa que se cumpla con todos los requisitos, ¿no?, con todos los anexos que dispone el instructivo. También documentos, ¿no?, de representatividad tanto de la persona, si en el caso de ser persona natural,
o en el caso de ser persona jurídica que cumpla con, ¿no?, con todos los documentos que justifican la existencia de la persona jurídica, entre otros, ¿no? También si tiene el documento también muy importante, como es el Registro Único de Contribuyentes, el RUC, ¿no? Ya, el informe económico básicamente revisa, ¿no?, que se hayan realizado los pagos del trámite para obtener las concesiones mineras, ¿no? También se solicita un certificado, ¿no?, por parte de, que se emita por parte del Servicio de Rentas Internas, de que se encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿no? Eso le otorga el SRI. Y el informe técnico, ¿no? Principalmente el informe técnico contiene y verifica, ¿no?, que el área solicitada cumpla con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Minería, básicamente respecto de las coordenadas que tienen que ser múltiplos de 100 en coordenadas UTM, ¿no? Entonces, eso verifica también el técnico. Eso como puntos importantes. Ahora sí, nos vamos un poquito, nos trasladamos a lo que son los materiales áridos y pétreos o materiales de construcción, ¿no?, como los conocen. Aquí, por favor, no nos equivoquemos. Yo escucho a muchos profesionales inclusive, ¿no? No se diga todavía a ustedes, señores estudiantes, que todavía no se familiarizan con los términos. No es lo mismo materiales de construcción que minerales no metálicos, ¿sí? La ley no les hace iguales, ¿no? Por lo tanto, las concesiones mineras sí se diferencian, ¿no? Una petición es para materiales de construcción y otra petición es para los minerales no metálicos, ¿ya? Entonces, repito, ¿no?, estas competencias fueron transferidas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales. ¿Y cómo regulan ellos, estos GAR municipales, cómo regulan, ¿no?, este tema de otorgamiento, administración y caducidad de derechos mineros respecto de los materiales de construcción? A través de la normativa local o la normativa municipal, y que se transfiere al tema de la emisión de las ordenanzas municipales. ¿Ya? Entonces, un tema muy importante, me adelanto. Cuando usted vaya a solicitar una concesión para explotar materiales de construcción o áridos y pétreos, ¿no?, tiene que dirigirse al municipio donde se encuentra la jurisdicción, es decir, donde se encuentra el área, ¿no?, situada el área. Habíamos visto en clases también muchas veces, ¿no?, si el terreno donde se va a explotar estos materiales, ¿no?, queda por ejemplo, en Ibarra, ¿no?, ya sabe que tiene que dirigirse al municipio de Ibarra, ¿ya? Facilito en este caso que les puse, ¿no? Y también el título tiene que inscribírselo en el Arcón de Ibarra, ¿no? Pero, les decía también siempre cuando topamos el tema, por ejemplo, el municipio, ¿no?, si yo saco una concesión de materiales de construcción en el municipio de Cayambe, ¿ya? Entonces decíamos, ¿dónde tiene que hacer la inscripción? Entonces ahí también, ¿no?, revisábamos cómo está estructurada las distintas regionales de las instituciones, ¿no? Entonces eso, por favor, muy importante, dirigirse para el otorgamiento del título y también para la inscripción del título en la jurisdicción correspondiente, y para eso tiene que revisar
las ciudades en donde se encuentran localizadas las distintas instituciones, ¿no? Para estos efectos. Para terminar el tema de los áridos y pétreos, ¿no? El tema de las ordenanzas, ¿no? Existen muchos problemas porque cada municipio, si bien tiene la competencia, ¿no? De emitir su propia ordenanza, muchos municipios, ustedes se van a encontrar con que muchos municipios, ¿no? Tienen ordenanzas, o sea, no iguales, ¿no? Unas son copiadas, pero las adaptan a sus circunstancias, pero muchas tienen falencias legales exclusivamente, ¿no? Entonces, usted, mire, no es la misma la ordenanza de Quito que la ordenanza de Cayambe, que la ordenanza de Ibarra, ¿no? Que la ordenanza de Santo Domingo. Es por esto que usted lamentablemente tendrá que tomarse el tiempito y leer cada ordenanza de cada municipio, ¿no? Y principalmente, lo que dije en las anteriores diapositivas, por favor, les voy a ir contando casos de la vida real, ¿no? Para que ustedes tengan en cuenta. Yo, como ustedes también ya escucharon, ejerzo la profesión, ¿no? Entonces, me he encontrado en municipios, ¿no? Que se han ido, ¿no? Las disposiciones en contra de la ley. Por favor, ya vivimos en el artículo 425 de la Constitución, ¿no? La ordenanza es de menor jerarquía. Por lo tanto, no puede irse en contra de lo que dice la ley de minería, ¿sí? Para ejemplo muy importante, ¿no? En la ordenanza, que quién pensaría que la ordenanza del Distrito Metropolitano de Quito tiene errores, sí tiene errores, ¿no? Como muy puntual y muy importante para el ejemplo que les estoy dando. La ordenanza del municipio del Distrito Metropolitano de Quito dispone que los titulares de los permisos artesanales deben pagar patentes de conservación, mientras que la ley de minería dispone que los titulares de los permisos artesanales no deben pagar ni patentes de conservación ni regalías mineras. Entonces, ante esta falencia, ¿no? ¿Qué deben aplicar los funcionarios del GAD del Distrito Metropolitano de Quito? ¿No? Lo que dice la norma de mayor jerarquía, ¿no? Así exista en la ordenanza que deben pagar, deben aplicar lo que dice la norma de mayor jerarquía, en este caso respetar lo que dice la ley, ¿no? Como un ejemplo, pero tenemos muchos municipios en donde todavía existen falencias, pero no hacen caso a la aplicación de estas disposiciones, ¿no? En un futuro, estos funcionarios se van a encontrar con problemas de responsabilidad y Dios no quiera caiga una auditoría por parte de la Contraloría General del Estado, ¿no? Listo. Ahora sí, vamos a revisar. ¿Quiénes son sujetos de derechos mineros? Es decir, ¿quiénes pueden solicitar concesiones mineras, ¿no? Entonces, la ley dispone cualquier persona, sea natural o sea una persona jurídica, entendiéndose como persona jurídica, ¿no? Las distintas formas de organización, como son compañías, como son asociaciones, ¿no? Como son cooperativas, ¿ya? También estas personas, naturales o jurídicas, pueden ser nacionales o extranjeras. No hay prohibición absoluta. Solo que para las personas extranjeras tienen que presentar un documento adicional donde se determine la del domicilio, ¿no? En el Ecuador. También estas personas estas personas jurídicas pueden ser públicas, mixtas o privadas, ¿no? Y también reconoce como sujeto de derecho minero
aquellas que están conformadas como organizaciones comunitarias y de autogestión. Entonces, miren, no hay prohibiciones para nadie. Simplemente la ley dispone que todos estos tipos de personas sean legalmente capaces. Y principalmente cuando vemos configurada la legalidad y la capacidad de estas personas, cuando no tienen prohibiciones con el Estado, para actuar con el Estado ecuatoriano, ¿no? También vamos, cuando revisábamos Constitución de la República, ¿no? Repitiendo un poco, decíamos que el Estado ecuatoriano es dueño de los recursos, ¿no? Y que adicionalmente el Estado los puede explotar directamente estos recursos, ¿no? Entonces, dispone que para la explotación directa de los recursos naturales por parte del Estado debe conformar empresas públicas. Y en este caso, en el ámbito minero, ¿no? Tenemos la constitución de la empresa pública denominada la Empresa Nacional Minera ENAMI-EP, ¿no? Que también solicita, ¿no? O hace las peticiones para las concesiones mineras. Ya, pero aquí debemos puntualizar. La Empresa Nacional Minera EP, empresa pública, tiene derecho prioritario o tiene prioridad para solicitar las concesiones mineras, ¿no? Y solamente si es que a la ENAMI no le interesa, ¿no? Un proyecto o una concesión minera, solamente en ese caso sale para ser adjudicadas esas áreas, ¿no? A las personas o a la iniciativa privada, ¿no? O a las personas interesadas. Ahora vamos a recordar, ¿no? ¿Cuáles son los derechos mineros que dispone la ley de minería, ¿no? De manera general nos dice que, como nos dice el artículo 17, o dispone el artículo 17, que los derechos mineros son aquellos que se emanan de las concesiones mineras, de las plantas de beneficio, fundición y refinación, de las licencias de comercialización y de los contratos de explotación, ¿ya? Pero en el camino nos vamos a encontrar, ¿no? También dentro de las concesiones mineras, los permisos para realizar labores bajo el régimen especial de minería artesanal y las autorizaciones para libres aprovechamientos de materiales de construcción para obra pública, ¿no? Entonces, no, tenemos que siempre hablar con propiedad, digamos, tal y como nos dice la ley, ¿no? Yo escucho a profesionales que dicen, voy a pedir una concesión minera para libre aprovechamiento. No. El libre aprovechamiento se otorga una autorización, ¿no? Igual dice, voy a pedir una concesión minera para minería artesanal, ¿saben decir? No. Las labores de minería artesanal se otorgan mediante permisos, ¿no? Y siempre las concesiones mineras, ya vamos a ver, ¿no? Que hablamos de concesiones mineras cuando se van a hacer las labores o actividades a desarrollarse bajo los distintos regímenes que ya vamos a recordar, ¿no? Entonces, vemos los participantes para el otorgamiento de las concesiones mineras, ¿no? Entonces, siempre va a ser tripartito, siempre va a estar el Estado en primer lugar, ¿no? Siempre, a continuación, siempre va a haber un interesado, ¿no? Sea persona natural o sea persona jurídica, ¿ya? Y, obviamente, cuando el interesado, pues, va a necesitar de los profesionales, ¿no? Que son multidisciplinarios en el ámbito minero. Entonces, aquí sí quiero hacer un énfasis, ¿no?
Señores, no es necesario que nosotros sepamos de todo, ¿no? Siempre tenemos que dirigirnos a un tema específico para hacer nuestra especialización. ¿Por qué? Porque en la práctica que vemos, ¿no? Que hay un profesional, ¿no? No sabemos la razón, pero se asume, ¿no? Que es por ganarse un poquito más de dinero, ¿no? Lo contrata un interesado, ¿ya? Y le hace de todo. El mismo profesional le hace la parte legal, le hace la parte técnica, le hace la parte ambiental, le hace la parte de seguridad, le hace de riesgos, le hace los informes, le tramita, no, señores. A lo mejor sí puede ser muy eficiente para hacer todo, pero a la larga, ¿no? Como no es su especialidad, siempre va a haber errores. Siempre va a haber errores. Entonces, miren, hemos hecho siempre énfasis, ¿no? A trabajar, ¿no? Con ética profesional, aplicar los valores que nos han inculcado nuestros padres, ¿no? Entonces, les decía, en el trabajo vamos a demostrar esto. Entonces, ¿no? No nos vetamos a hacer cosas que no tenemos la experiencia. Miren, hemos visto la exposición del ingeniero Bolaños, ¿ya? Entonces, yo primera vez que veo una exposición en el ámbito geológico, ¿no? De tal magnitud. Entonces, yo sí escucho, Dios mío, inentendible para mí, porque como les repito, primera vez, ¿no? Pero usted no se haga problema. Usted va a ser un ingeniero de minas. Obviamente la ley dice, ¿no? Y siempre hemos recalcado esto, ¿no? Que puede participar el ingeniero de minas y el ingeniero geólogo. Pero no se haga problema, no nos metamos en problemas, valga la redundancia, ¿no? Usted es ingeniero de minas, ya lo contrató el interesado, ¿no? Y va a hacer todo, va a tener mucho trabajo que hacer en una concesión minera, ¿no? Pues también ayude a su amigo que hizo amistad en la FIGEMPA, a su amigo geólogo, y dele el trabajito al ingeniero geólogo en la parte que le corresponde la geología, ¿sí? Igual, hizo amistad ahí con el ingeniero ambiental. Ayúdele en el trabajo y hágale que le ayude en todo lo que sea la parte ambiental. Mire, ¿no? Y va usted también generando fuentes de trabajo, pero usted también su responsabilidad. Y obviamente, no se olvide, usted es el contratado por el peticionario. Usted va a ser el responsable frente a este interesado, ¿no? Entonces, usted lo que hace es contratarle a su amiguito ambiental, a su amiguito geólogo, al ingeniero en seguridad, pero quien da el frente, usted solo recopila, ¿no? Esos informes, pero usted va a ser el responsable, ¿no? Entonces, siempre manéjese así para que no tenga problemas futuros. ¿Por qué? Porque ¿quién va a estar con la responsabilidad hacia el Estado, ¿no? Va a ser el interesado porque fue contratado, no se olvide. Hablemos del general. El peticionario, ¿no? El peticionario por lo general, ¿no? Si hay excepciones, no conoce del tema minero. Para eso le contrata a usted como profesional. Pero también tenemos a empresas, ¿no? Que tienen sus profesionales, todo ahí cambia la situación. Pero entonces usted le va a estar asesorando, usted va a estar haciendo los informes y usted es el nexo, ¿no? Con el Estado ecuatoriano. Entonces, sí, el responsable es el peticionario, pero usted como profesional contratado para el asesoramiento también tiene la responsabilidad compartida, ¿no? Entonces, por eso aquí inicio esto porque es indispensable para la continuación de las láminas, ¿no? Entonces, continuando, miren, si yo les digo a ustedes, ahí están los instructivos, vaya y lea. A lo mejor no va a entender mucho, por eso yo les estoy dando desde el principio, ¿ya? Entonces, el momento que usted es contratado por un interesado, lo primero que haga usted, el levantamiento de información, ¿ya?
¿Cómo hace el levantamiento de información? ¿No? Yo a esto le llamo la parte técnica. Entonces, usted como ingeniero, ¿no? Importante, principalmente, nunca haga su trabajo desde el escritorio, como llamamos, ¿ya? Yo ahorita estoy en un caso que revisé, es desde escritorio, pero evidentemente, ¿no? Entonces ya le ha hecho, como es tener un problema al peticionario, ¿no? Entonces, por eso insisto, ¿ya? Para que no les pase los problemas. Indispensable, visita de campo, ¿ya? Entonces, ¿a qué se va usted a la visita de campo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el interesado le contrata, le dice, ingeniero, yo, de lo general, ¿no? Que se escucha, yo tengo un terrenito, ¿ya? Me dicen que de pronto ahí puede haber oro, ¿no? O de pronto puede haber materiales de construcción, por favor, ayúdeme, ¿qué debemos hacer? Le dice el interesado, ¿no? Entonces usted, ¿no? Obviamente va a conversar, le va sacando palabritas, se va enterando, pero eso no es todo. Usted tiene que irse obligatorio a la visita de campo. Entonces, una vez, yo siempre digo, ¿no? O sea, cuando se vaya a la visita de campo, usted aproveche, porque a veces hay áreas en donde es de difícil acceso, ¿no? Hay otras áreas donde tiene que caminar horas de horas, hay áreas donde tiene que viajar en lanchas, ¿no? Entonces, cuando usted se va a la visita de campo, aproveche al máximo a sacar toda la información posible, ¿ya? Entonces, también yo les digo, ¿no? O sea, aquí en la visita de campo, no se olviden, si de requerirse, vaya con el amigo geólogo, ¿sí? Porque se van también a visualizar si de pronto puede haber ya visualizar la existencia de minerales, ¿no? Entonces aproveche, ¿ya? ¿Qué va a hacer usted también aparte de que, por favor, sean observadores? Observen todo lo que hay, incluso desde el camino, desde lo que usted está viajando, aproveche a visualizar todo, ¿ya? Entonces, usted ya llegando al lugar de los hechos, ¿no? Tiene que levantar coordenadas, tiene que revisar, ¿no? O sea, dónde es la posibilidad de explotación, de la existencia de yacimientos, todo, y también usted va a determinar la superficie de lo que va a solicitar, ¿no? Para la concesión minera, ¿ya? Como les decía, al momento en que va viajando hacia donde le lleva el interesado, revise, ¿no? O visualice si hay comunidades cercanas a donde ustedes van a solicitar la concesión, ¿ya? También, miren, las posibles afectaciones durante el trayecto que usted visualizó, ¿no? Para esto, no se olviden que como requisito también se debe presentar, ¿no? Para las concesiones, una declaración juramentada de no afectaciones, ¿ya? ¿Y qué tipo de afectaciones contempla la ley? Por ejemplo, que no se encuentre cercana la concesión a instalaciones o tomas de eléctricas, ¿no? Que no esté cercana a aeropuertos o helipuertos, que si hay afectaciones o cruzan por ahí ríos, quebradas, cascadas, ¿ya? También si no hay destacamentos militares, por ejemplo, ¿ya? Entonces, todo eso ya tiene que ir visualizando para que tenga un informe completito y no tenga que regresarse otra vez, ¿ya? Entonces, mire, yo les cuento un ejemplo, ¿no? De un cliente, ¿ya? Yo me fui a conocer el área, eso sí, siempre me voy también yo a conocer el área para tener la visión, porque a veces no es lo que le cuenta el dueño, ¿no? De la concesión. Usted cuando va al campo visualiza otras cosas, ¿no? Entonces, cuando me fui, ¿no? Mire, había un destacamento militar en donde los viernes hacían prácticas de tiro,
¿sí? Y estaba dentro de la concesión, ¿ya? Había un aeropuerto, ¿ya? Había tendidos de redes eléctricas, ¿sí? Entonces, cuando yo veo eso, me voy a revisar la declaración juramentada. Y ahí yo ya le dije al titular, esa declaración juramentada le puede traer consecuencias, porque sí va a haber afectaciones, incluso está cerquita de la concesión minera, ¿no? Entonces, no se olvide. ¿Por qué? Porque cuando existen este tipo, ¿no? O estas instalaciones, aunque no afecte, siempre están cercanas. Para eso hay que hacer otro tipo de trámites, ¿no? Es decir, hay que pedir los distintos permisos a las entidades correspondientes, ¿ya? Entonces, mire, usted se va al campo y ya va a visualizar y ya va a tener toda esta información, ¿ya? Pero para el otorgamiento, ¿no? ¿Qué le interesa aquí? El levantamiento de las coordenadas y la superficie. También, mire, cuando ya usted hace la visita de campo, va a tener una visión por lo menos general de con qué fase de la actividad minera usted va a iniciar, ¿no? en esa petición de esa concesión, ¿ya? Entonces, mire, ustedes pueden decir de pronto, necesitamos hacer obligatoriamente una prospección, ¿ya? Entonces, que la ley de minería nos dispone, ¿no? Que la prospección es libre. Cualquier persona puede realizarla. Sin embargo, no se exceptúa dónde realizar la prospección, ¿ya? Como es en áreas protegidas, ¿no? En áreas donde ya existen, en los límites de áreas donde ya existan concesiones mineras y también en zonas urbanas o zonas intangibles, ¿no? Y de ahí en el resto de territorio puedes realizar la prospección. Entonces, mire, usted ya tiene una visión. De pronto dice, no, antes de solicitar la concesión, tenemos que hacer una prospección. O a su vez, de lo que ya fue la visita de campo, ¿no? De pronto es en aluviales, ¿ya? Y dice, ¿no? Nosotros vamos a pedir la concesión para aluviales. Entonces, ¿qué nos determina la ley? Que en aluviales, en el régimen de pequeña minería, ¿no? Nos permite hacer, ¿no? Primero, si quiere, la exploración, o a su vez, de manera simultánea, va explorando y va explotando, ¿no? Bajo el régimen de pequeña minería. O también, de pronto, si ya es una concesión minera, digamos, bajo el régimen de mediana minería, ¿no? Ahí sí, o de gran escala también, ahí sí ya tiene que cumplir con lo que dice la norma, como es realizar la exploración inicial, posteriormente la exploración avanzada y la evaluación económica del yacimiento. Entonces, mire, también avanza en el tema de las fases que va usted a realizar, ¿no? Eso en el tema de metálicos y no metálicos, pero a la vez también vamos visualizando lo que son en los materiales de construcción, ¿no? Entonces, en materiales de construcción no hay mayor problema porque de manera general se entra a la explotación y a la comercialización. Recordando también, ¿no? Entonces, mire, toda la visita de campo que usted ya hizo, ¿no? Mire, ya le va aportando para continuar con los siguientes temas, ¿no? Entonces, también usted, de acuerdo a la visita de campo, ¿no? De acuerdo a la superficie y también de pronto ya visualizaron, ya analizaron qué tipo a ver, como me dijo el ingeniero Bolaños, no era todavía yacimiento, ¿no? No sé si por ahí está el ingeniero Bolaños. Depósitos minerales, me parece que me dijo recién, ¿no? Cuando recién se inicia. Entonces, ya va usted también, ya determina, ¿no? Si el señor le dijo, a ver, yo soy dueño de un terreno, y usted va al campo y dice, no, el terrenito ha sido solo de 3 hectáreas, o de 4 hectáreas, ¿no? Ahí hay como es material de construcción,
entonces usted dice, ya son solo 4 hectáreas, entonces más bien le conviene que pidamos una autorización, un permiso para realizar actividades bajo el régimen de minería artesanal, ¿ya? Y así sucesivamente. Obviamente si hay más terreno o no mucho superficie de terreno, ¿no? Porque no se olviden, ¿no? Hay las situaciones de que puede ser en parte dueño del terreno, pero a lo mejor hay probabilidades de que los dueños colindantes del terreno sí le puedan ayudar con las servidumbres, ¿no? Con arriendo, ¿no? O a lo mejor en participación también en la explotación. Y usted ya dice, no, mejor pidamos una concesión para pequeña minería. Y así también, obviamente si es más grande, si se visualiza, ¿no? Que va la existencia de minerales, ¿no? Y puede, ¿no? La inversión de su cliente también es buena, también puede pedir a mediana minería o para gran escala. Listo. Aquí sí vamos a hacer un recordatorio, ¿no? Entonces, de acuerdo a usted, ¿no? De lo que ya vaya pensando, ¿no? De acuerdo a la visita de campo, ¿qué va a solicitar? ¿Qué tipo de concesión va a solicitar? No se olviden revisar, ¿no? El tema de las características técnicas y la capacidad de producción, ¿no? Para que pueda solicitar, ¿no? Sea en régimen artesanal, no tenemos, ¿no? Los volúmenes en pequeña minería, en mediana minería y en gran escala, ¿no? Y también no nos olvidemos en revisar el tema de si usted se decide, ¿no? O revisa que más es pertinente solicitar un permiso de minería artesanal, pues no se olvide de que la minería artesanal se otorga, ¿no? La disposición concreta de 1 hasta 4 hectáreas en labores de minería subterránea y hasta 6 hectáreas en labores a cielo abierto, ¿no? Entonces, no se pase de esos límites que determina la ley. ¿Ya? Continuando, ahora sí, miren, con estos antecedentes ya nos adentramos ahora sí a ver cómo es la forma de otorgamiento de las concesiones mineras. Por favor, no puedo visualizar la hora, me avisan con el tiempito para poder parar y para continuar mañana, por si acaso me pase, ¿no? Señorita. Doctora, estamos marcando 5:18. Ya, con tiempito ahora me parar para proseguir mañana, ¿ya? Ya, listo, Ya, doctora. gracias, señorita Noroya. Listo, entonces ahora sí, miren. Esto era un previo, ¿no? Que yo le sugiero que siempre se vaya primero al campo, ¿ya? Entonces, ahora sí, ya tenemos datos, porque ya nos fuimos, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿ya? Con la visita de campo, usted va a determinar qué tipo de concesión minera va a solicitar. ¿Por qué? Ya revisó. De pronto se visualiza que puede haber metálicos, o de pronto ya se evidencia que hay no metálicos, o de pronto de una ya miró que son materiales de construcción, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Nos clasifica, como dijimos, ¿no? Por los tipos de minerales. Entonces, para los metálicos, ¿no? Tenemos un procedimiento especial, ¿no? Que puede ser por petición y también puede ser mediante remate o subasta, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es el remate? Usted cuando escuche remate, ¿no? Se refiere a aquellas concesiones mineras que ya fueron intervenidas, es decir, ya hubo anteriormente un titular, pero por incumplimientos, ¿no? del titular minero, se realizó un proceso administrativo y caducaron el derecho minero, ¿no? Entonces, de este sentido, se rematan las concesiones que fueron caducadas o devueltas al Estado ecuatoriano, ¿ya? Y también existe el proceso de subasta.
La subasta es las concesiones mineras que se encuentran en áreas libres, es decir, que nunca han sido intervenidas, ¿no? Entonces, librecita ahí tiene el área. En cuanto a los minerales no metálicos y a los materiales de construcción, no se sujetan al tema de subasta y remate. Es decir, que cuando usted solicita para no metálicos o para materiales de construcción, simplemente se realiza la petición y obviamente se cumple con todos los requisitos necesarios para el otorgamiento. Vamos ahora sí, ¿no? El tema de los metálicos le dejo para más tarde. ¿Por qué? Porque me voy primero por lo más fácil, ¿no? Que son las concesiones mineras de no metálicos y materiales de construcción. ¿Ya? Entonces, ya vamos, miren, cómo vamos adentrándonos en este tema, ¿no? Entonces, dicho esto, ahora vamos a ver cómo son los procesos de otorgamiento de las concesiones para minerales no metálicos y para materiales de construcción. Entonces, en este sentido, ¿no? Recordemos, ¿no? Los no metálicos son competencia del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y los materiales de construcción de los GATS municipales. Entonces, miren, aquí tenemos vigente, ¿no? No se olviden que para dar a ustedes la actualización siempre hay que revisar los documentos y me encuentro con que este documento está vigente. Entonces, me refiero al acuerdo ministerial número 612, publicado en el registro oficial 370 del 7 de noviembre del 2014. Miren, tenemos un instructivo de otorgamiento de concesiones mineras para minerales no metálicos o materiales de construcción de hasta 300 hectáreas mineras bajo el régimen especial de pequeña minería. Así se llama el instructivo. Si usted quiere buscarlo, así se llama, ¿ya? Y está en el acuerdo ministerial 6.2. Entonces, mire, hago énfasis. 7 de noviembre del 2014, ¿ya? Y está vigente y no ha sufrido ninguna reforma. Ya, entonces, ¿por qué hago énfasis en 2014? Porque el instructivo para otorgamiento de concesión, el instructivo para otorgamiento de concesiones mineras es en el año 2016, ¿no? Entonces, ¿y cuándo se hizo Ministerio de Minería? En el 2015. Entonces, miren, es una norma anterior, ¿ya? Pero que no ha sido reformada. Entonces, miren, aquí también el artículo 31 de la Ley de Minería ratifica lo que yo les dije en la lámina anterior, ¿no? Que el otorgamiento de concesiones mineras para no metálicos y de materiales de construcción no se sujetan al remate y subasta pública, ¿sí? El reglamento general de la Ley de Minería, ¿no? Dice, dispondrá el procedimiento para tal efecto. Pero si revisamos el reglamento es general y no tenemos este proceso de otorgamiento. Por lo tanto, se hizo necesario que se emita una nueva, ¿no? Un nuevo acto administrativo por parte de la autoridad competente y que se llama el instructivo de otorgamiento de concesiones, ¿ya? Pero sí nos dispone, ¿no? En el reglamento, en el instructivo también, que para el otorgamiento de las concesiones mineras se tiene que considerar temas o requerimientos como son
la solvencia técnica, la solvencia económica, los montos de inversión, la ubicación del área, ¿no? El nombre del área, que también siempre hay que ponerle un nombre, los plazos para el desarrollo de las actividades de exploración y explotación, el beneficio en caso de haberlo, temas como la responsabilidad social y el destino a dónde van a ir estos materiales que se exploten, ¿no? Entonces, mire, estas son las disposiciones de manera general. Ahora, ¿cómo está establecido en este instructivo el procedimiento para el otorgamiento? ¿No? Entonces, lo vamos a simplificar, ¿no? A ver, una notita para ustedes, señores que están presentes en este cursito, ¿ya? A lo mejor en un principio, ¿no? No vamos a entender claramente, ¿ya? No se asusten, ¿ya? Porque esta es la parte teórica, ¿ya? Esto es una presentación lo más resumida posible. Pero usted también va a ayudarse con los instructivos físicos que usted va a tener en su biblioteca. Y adicionalmente, ¿ya? Como repito, no nos lancemos a hacer solitos este tema del procedimiento de otorgamiento de concesiones. Siempre va a tener su buen amigo geólogo, su buen amigo ambiental, ¿no? Todos los profesionales y en conjunto van a sacar un buen trabajo, ¿ya? Inclusive, miren, yo en la práctica he visto que, como les decía, el ingeniero que hace de todo, ¿no? Inclusive ellos, ¿no? Se hacen los que hacen solitos, pero a la larga también tienen escondidito el amigo, incluso al abogado, miren, no le hacen participar. ¿Y qué es lo que le hacen? Solo le dicen, ayúdame con tu correo electrónico, con tu casilla judicial para notificaciones, o en otros casos que es re mal y que no les recomiendo, le pagan la firma del abogado, ¿sí? No caigamos en estos temas porque a futuro son las consecuencias, ¿no? Entonces, no nos asustemos, por favor, ¿no? No, a lo mejor en el transcurso me van a confundir, etcétera. No, porque, como les digo, se requiere de un grupo multidisciplinario y van a salir con este tema, ¿no? Adicionalmente, ¿no? Como les digo, Dios mediante, y si me consideran los compañeros, ¿no? Podemos hacer a futuro, cuando salga el nuevo instructivo, que pienso que ha de ser por enero, por febrero, pero que a la larga no va a cambiar el fondo de estos instructivos de ahorita, ¿no? Entonces, ahorita, ¿cuánto tenemos, señorita Noroña? Para no quedarme en medio camino. Ahorita son las 5:30. Tendríamos unos 20 minutos más. Ya, entonces voy a concluir con el procedimiento de los no metálicos, ¿ya? Entonces, mire, ¿cómo es el procedimiento para no metálicos de acuerdo a este instructivo que les digo que es del 2014? Se realiza, ¿no? No se olviden, un punto muy especial. Me estoy remitiendo al instructivo, porque de pronto si alguien de ustedes conoce, ya me va a salir con una pregunta que más luego le voy a aclarar, ¿ya? Entonces, ahorita con lo que me dice el instructivo, dice, se presentará una solicitud al ministerio sectorial. No se olviden que ya dijimos que el ministerio sectorial siempre se refiere al ministerio de la rama, ¿no? En este caso, al Ministerio de Recursos Naturales no renovables, de energía y recursos, a ver, Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables. Ya, entonces, se presenta una solicitud o una petición y se adjunta
los requisitos que nos dispone este instructivo, ¿ya? De manera general, ¿cuáles son los requisitos? Los que van de cajón, llamémosle así, ¿no? La copia de la cédula, ¿no? Y el certificado de votación del peticionario. Obligatoriamente tiene que sacar el registro único de contribuyentes, el RUC, en donde en la actividad económica conste, ¿no? La minera o las actividades mineras. Si es persona jurídica, obviamente, ¿no? Todos los documentos que respalden la constitución de la empresa, los nombramientos de del representante legal, ¿no? Necesitamos también, en este caso, en materiales, en minerales no metálicos, es necesario obligatoriamente presentar que sea dueño del terreno donde se va a explotar los no metálicos. Igual manera para los que solicitan materiales de construcción, ¿no? Este requisito es indispensable. Ser dueño del terreno o a su vez tener un documento legal como es debidamente realizado ante un notario público, en donde se autoriza al peticionario realizar la explotación de estos minerales no metálicos o materiales de construcción, ¿ya? Entonces, los documentos de cajón, ¿no? Que determina el instructivo, ¿ya? Aquí, miren, como voy continuando, voy a hacer énfasis en temas tan importantes y que pasan en la práctica. No se olviden. Lamentablemente, miren, en las instituciones públicas, hablando de manera general, estamos, ¿no? La gente que realizamos trámites, ¿no? O que necesitamos asistir a consultas con los funcionarios públicos, siempre algunos le interpretan a su manera, ¿ya? Pese a haber disposiciones claras, ¿no? Dicen, no, así es la disposición, o tal autoridad dijo que hagamos así, o tal autoridad dijo que tiene que presentar esto, ¿no? Entonces, para esto, ¿no? Tenemos que, el instructivo dice, ¿no? Que debe presentar la solicitud y los requisitos. Pongamos un ejemplo, que son 5 requisitos, ¿ya? El técnico, como le digo, tiene que coordinar con el abogado estas peticiones. Revisen una y otra vez que estén completos los requisitos, ¿ya? ¿Qué ha pasado en el ministerio? Que presenta los requisitos y de caso, o sea, por haber, no se olviden que a veces sí se nos va por ahí, ¿no? Se nos olvidó ponerle un documento, ¿no? Pese que de pronto estaba descrito en los anexos, se nos olvidó. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿No? La falta de requisitos, ¿no? Si le pidió 5 requisitos y están 4, ya no pasa a trámite, jóvenes. ¿Sí? De eso hay que cuidarse. Una otra cosa es muy diferente, ¿no? Que usted presentó, le pidieron 5 requisitos, presentó los 5. Que a lo mejor, ¿no? Dentro de esos requisitos está mal, ¿no? O no estaba completo, es otra cosa. Porque usted cumplió el requisito, pero tiene una falencia, ahí sí admite a trámite. ¿Sí? Tengamos esto, ¿por qué? Porque cuando hubo este proceso de otorgamiento, no se olvide que solo fueron 21 meses y era la gente que alborotada haciendo full trámites de concesiones, ¿no? Hay que pagar un valor, ¿no? Un valor determinado por trámite administrativo, ¿ya? Entonces, como usted tiene que dentro de los requisitos adjuntar el comprobante de pago,
Y como le digo, presentó de 5 requisitos, presentó 4. Entonces ya no cumple ni siquiera el paso para ser revisados esos requisitos, ya perdió ese dinero. ¿Sí? Ese dinero no es reembolsable. Entonces ahí sí, si fallamos en esto, ya vamos a tener el primer problema con el cliente, ¿no? Entonces, mire, aquí dice, falta de requisitos, no se admite a trámite, cuidémonos en esto, ¿no? Y otra cosa, sí, si cumplió, si le pidió 5, ¿no? Llevamos los 5, pero dentro de los 5, ¿no? Está mal, mal alguna situación o incompleto, ahí sí le mandan, mire, le mandan dentro de un determinado tiempo a completar o aclarar, que es muy diferente, ¿no? Si cumplió con todos los requisitos y si hubo observaciones, usted aclaró, continúa el trámite, ¿ya? Pero si le mandaron a ustedes a completar o aclarar y no presentó dentro del tiempo estipulado, ahí sí ya no hay más remedio, ¿no? Le archivan el trámite y ya no procede. En el caso de que sí cumplió con la observación, completó o aclaró, ahí sí el próximo paso es que remiten, ¿no? Este expediente que se lo tienen en una carpetita con la solicitud y todos los documentos de los requisitos, envían, ¿no? Al Arcón. Ojo, ¿no? No es que me equivoque Arcón, ¿no? Es porque en el instructivo todavía estaba el Arcón, ¿ya? Habíamos dicho como actividad importante que realiza el Arcón es emitir los informes correspondientes, ¿no? Entonces, para este efecto, remiten al Arcón que emita los informes correspondientes, ¿no? Entonces, no se olviden, estamos en los no metálicos y que les había dicho yo mencionado que para no metálicos y materiales de construcción es obligatorio ser dueño del terreno o tener la autorización del dueño del terreno. Entonces, aquí también me dice el instructivo que el derecho preferente para otorgar este tipo de concesiones la tiene el propietario del terreno o la persona autorizada mediante documento debidamente notarizado. Cumplidos, ¿no? Si los informes que emite el Arcón, no tienen ninguna observación, ahí sí ha cumplido con todo y se emite al departamento jurídico para que emita, el título minero correspondiente, ¿ya? Entonces, un poquito ratificando. Los informes del Arcón, en este caso, no se olviden, el informe legal, el informe del catastro minero, el informe económico y el informe técnico. Entonces, estos 4 informes, ¿no? Dicen que no han encontrado observaciones, que todo está bien, que el ingeniero realizó bien el levantamiento de las coordenadas, que son múltiplos de 100, graficaron, ¿no? En el catastro minero la concesión, ¿ya? Ha presentado todos los documentos que dice el instructivo, ¿no? En la parte técnica también la superficie está bien clara, ¿no? Las coordenadas en el SAT, en el datum SAT 56, las coordenadas múltiplos de 100, no se superpone a ninguna otra concesión, entonces mire, todo es favorable, entonces ahí sí se emite el título minero. Para que tenga validez el título minero, ¿no? A continuación, el interesado o usted como profesional, si fuese el convenio que usted haga el trámite, tiene que llevárselo a protocolizar en la notaría, en cualquier notaría a nivel nacional, ¿ya? Y proceder a la inscripción en el registro minero. No se olvide, el registro minero a cargo del Arcón de la jurisdicción correspondiente, ¿sí? Si yo este título de no metálicos, ¿no? Tengo en Gualaquiza, que pertenece a la
provincia de Morona, Santiago, ¿ya? Voy y como vivo en Quito, dice, no, rapidito me voy al Arcón de Ibarra y lo hago inscribir ahí. No, no se olviden. Gualaquiza, en este ejemplo, ¿no? Morona, Santiago, corresponde hacer inscribir en la Agencia de Regulación y Control Minero de Macas, ¿ya? Entonces, eso para que se considere, ¿no? Listo, hasta ahí creo que, señorita Noroña, me quedo para no quedarme en el camino. Listo, doctora. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pueden hacerlo en este momento a través del chat. Si no existe ninguna inquietud, ninguna duda, entonces dejaríamos hasta aquí, como dice la doctora, para no cortar y proseguir el día de mañana. Si mañana tienen algunas dudas, les surge algunas inquietudes, pues de igual forma lo pueden realizar con toda confianza, que estamos para responderlas. Agradecemos a cada uno de los participantes por su atención, por su participación y agradecemos de forma especial a nuestros ponentes, el ingeniero John Bolaños y la doctora Nora Yepes, que siempre nos vienen colaborando y nos vienen compartiendo sus conocimientos que enriquecen cada vez más los nuestros. Un agradecimiento muy especial. Les esperamos el día de mañana a las 2 de la tarde. El capítulo estudiantil SME Universidad Central del Ecuador les desea una buena tarde a todos. Muchas gracias.